En el pequeño pueblo de Lakewood Springs, el sol abrasador del mediodía caía como un manto de fuego sobre la plaza principal. El aire estaba cargado de polvo y tensión, mientras los habitantes del pueblo, con rostros curtidos por el sol y la vida dura, se reunían en un semicírculo desigual. No era un día de mercado ni de celebración, era un día que muchos preferirían olvidar, pero que ninguno podía ignorar. En el centro de la plaza, sobre una plataforma de madera improvisada, estaba Sarah Collins, una joven de apenas 19 años, con los ojos fijos en el suelo y el cabello desordenado cayendo sobre su rostro. Un moretón fresco marcaba su mejilla, una evidencia silenciosa de las dificultades de su vida. Frente a ella, el sheriff del pueblo, un hombre de mediana edad con el rostro endurecido por años de cumplir órdenes que no siempre aprobaba, sostenía un martillo pequeño en la mano. Su voz, aunque firme, tenía un matiz de incomodidad cuando anunció el inicio de la subasta. «Damas y caballeros», gritó el sheriff, aunque su tono carecía de entusiasmo. «La subasta de hoy, bueno, todos saben de qué se trata. Empecemos con la primera oferta». El silencio que siguió fue roto por murmullos entre la multitud. Algunos miraban con lástima, otros con curiosidad morbosa, y unos pocos con una indiferencia que rayaba en la crueldad. Los padres de Sarah, de pie a un lado de la plataforma, tenían rostros demacrados, marcados por una vida de trabajo agotador y decisiones desesperadas. No miraban a su hija, sus ojos estaban fijos en el horizonte, como si evitaran enfrentar lo que estaban haciendo. Vender a su propia hija, como si fuera un mueble viejo o una herramienta gastada, era algo que nadie en el pueblo había visto antes, aunque los rumores de prácticas similares en otros lugares no eran nuevos. Lakewood Springs, un pueblo olvidado en el borde de un condado aún más olvidado, parecía atrapado en un tiempo donde las leyes y la moralidad a veces se torcían bajo el peso de la necesidad. En la parte trasera de la multitud, Isaiah Montgomery observaba la escena con los puños apretados. A sus 42 años, era una figura imponente, no por su estatura, sino por la fuerza tranquila que emanaba de él. Era el único hombre negro en la región que poseía tierras, un logro que había costado años de trabajo incansable y una resistencia feroz contra los prejuicios del pueblo. Su esposa, Abigail, había muerto 2 años atrás, víctima de una enfermedad que ningún médico local quiso tratar. Desde entonces, Isaiah vivía solo en su cabaña, a 6 millas del pueblo, rodeado de campos resecos por una sequía implacable. En su bolsillo, llevaba los últimos $30 que le quedaban, dinero destinado a comprar semillas para intentar salvar su cosecha. Pero mientras veía a Sarah en la plataforma, algo dentro de él se removió. No podía quedarse de brazos cruzados. $25, gritó una voz desde la multitud, rompiendo el silencio. Era Frank Holloway, el dueño del bar local, un hombre de rostro rubicundo y una sonrisa que destilaba intenciones oscuras. La gente lo conocía bien, sus tratos en el bar no siempre eran limpios, y su temperamento podía volverse peligroso con un par de tragos. Sarah, al escuchar su voz, se estremeció, aunque no levantó la mirada. Sus manos, atadas con una cuerda áspera, temblaban ligeramente. $30, respondió otra voz, esta vez de Walter Schmidt, un granjero conocido por sus arranques de ira cuando el licor lo dominaba. Smith era un hombre corpulento, con manos callosas y una reputación de tratar mal a quienes trabajaban para él. Su oferta hizo que los murmullos de la multitud crecieran, algunos con desaprobación, otros con una curiosidad casi teatral. Isaiah cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Sus $30 eran todo lo que tenía, el último recurso para mantener su tierra viva. Pero la imagen de Sarah, con su rostro magullado y su postura derrotada, le recordaba demasiado a los días en que él y Abigail habían enfrentado el desprecio del pueblo. Recordó las veces que los habían obligado a caminar por la calle trasera para evitar molestar a los demás. Recordó las noches en que Abigail lloraba en silencio, no por el dolor físico, sino por la humillación de ser tratada como menos que humana. No podía permitir que otra persona pasara por algo similar, no si tenía la oportunidad de hacer algo al respecto. $50, gritó Isaiah, su voz profunda cortando el aire como un trueno. La plaza quedó en silencio absoluto.
Decenas de rostros blancos se volvieron hacia él, algunos con sorpresa, otros con desprecio apenas disimulado. El padre de Sarah, un hombre flaco con ojos hundidos, lo miró con una mezcla de odio y codicia. Sus labios se torcieron, como si estuviera a punto de decir algo, pero a Isaiah no le dio la oportunidad. $70, exclamó, dando un paso adelante y mostrando un puñado de monedas de oro que brillaban bajo el sol. La multitud contuvo el aliento. Nadie esperaba que Isaiah, un hombre que apenas era tolerado en el pueblo, tuviera tanto dinero, ni mucho menos que se atreviera a desafiar las normas no escritas de Lakewood Springs. El sheriff carraspeó, claramente incómodo. Señor Montgomery, no creo que usted. La ley dice que cualquier hombre libre puede participar en una subasta pública, interrumpió a Isaiah, su voz firme y su mirada fija en el sheriff. A menos que quieras explicarle a un juez federal por qué rechazaste la oferta más alta. Por primera vez desde que comenzó la subasta, Sarah levantó la mirada. Sus ojos, de un castaño apagado por la tristeza, se encontraron con los de Isaiah por un breve instante. No había esperanza en ellos, solo una resignación profunda que parecía demasiado pesada para alguien tan joven. Pero en ese momento, algo pasó entre ellos, una chispa de entendimiento, aunque ninguno de los dos podría haberlo explicado entonces. $70 a la una, anunció el sheriff, su voz vacilante. Holloway y Smith intercambiaron una mirada, pero ninguno levantó la voz. La tensión en la plaza era palpable, como el aire antes de una tormenta. 70 a las 2. Vendida. El martillo del sheriff golpeó la madera, y el sonido resonó como un disparo. Los murmullos estallaron en la multitud, algunos de indignación, otros de incredulidad. Mientras Isaiah avanzaba para pagar, los recuerdos lo asaltaron. Recordó a Abigail, parada en esa misma plaza años atrás, cuando un grupo de hombres intentó obligarlos a abandonar el pueblo. Recordó su tumba sencilla, donde la había enterrado después de que la fiebre se la llevara, sin que ningún médico local moviera un dedo para ayudarla. Recordó las noches solitarias en su cabaña, donde el silencio era tan pesado que parecía aplastarlo. Pero también recordó la promesa que se había hecho a sí mismo: nunca dejaría que el odio de otros definiera su vida. Sarah bajó de la plataforma con pasos lentos, como si temiera que el suelo fuera a desvanecerse bajo sus pies. De cerca, Isaiah pudo ver más moretones en sus brazos, algunos recientes, otros más antiguos, desvaneciéndose en tonos verdes y amarillos. Mantuvo la distancia, consciente de que cualquier movimiento brusco podría asustarla. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó, su voz suave pero clara. «Sarah», susurró ella, apenas audible. «Sarah Collins». Isaiah sintió. «Soy Isaiah Montgomery». «Lo sé», dijo ella, sorprendiéndolo. «Todos lo saben». Mientras caminaban fuera de la plaza, los murmullos de la multitud se convirtieron en un zumbido constante. «Por Dios, vendieron a la chica a un negro. Esto no va a terminar bien. Alguien debería hacer algo». Las miradas hostiles se clavaban en la espalda de Isaiah como cuchillos afilados. Sarah caminaba un paso detrás de él, como si hubiera aprendido que mantenerse en segundo plano era más seguro. Al pasar por el bar, Frank Holloway escupió al suelo. $70 es mucho por algo que no vas a conservar por mucho tiempo, Montgomery, gritó, asegurándose de que todos lo oyeran. Isaiah no respondió. Siguió caminando hacia su carreta vieja al borde del pueblo, donde su caballo esperaba pacientemente. Cuando ayudó a Sarah a subir a la carreta, notó que temblaba. No era miedo hacia él, sino una reacción instintiva, como si esperara que algo terrible estuviera a punto de suceder. «No te haré daño», dijo a Isaiah, lo suficientemente alto para que ella lo oyera. «Tienes mi palabra». Por primera vez, Sarah lo miró directamente a los ojos. En los suyos, Isaiah vio no solo dolor, sino una chispa de algo que reconoció de inmediato, la misma fuerza silenciosa que lo había mantenido vivo en un mundo que lo quería fuera. «¿Por qué?», preguntó ella simplemente. Isaiah no respondió de inmediato. Puso la carreta en movimiento y, después de un momento, dijo: «Porque sé lo que se siente ser tratado como algo que se puede comprar».
Mientras la carreta se alejaba del pueblo, bajo las miradas furiosas de los espectadores, nadie notó el pequeño objeto metálico que Sarah escondía en su zapato gastado. Nadie vio la mirada rápida que lanzó a alguien oculto en las sombras. Había mucho más en esta joven silenciosa de lo que cualquiera podría haber imaginado, algo que cambiaría Lakewood Springs para siempre. La carreta traqueteaba por el camino polvoriento, dejando atrás el bullicio de la plaza. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Isaiah mantenía las riendas con firmeza, pero su mente estaba en otra parte. Pensaba en el riesgo que acababa de tomar, no solo con su dinero, sino con su posición en un pueblo que nunca lo había aceptado del todo. $70 era más de lo que había planeado gastar, más de lo que podía permitirse. Pero no era solo el dinero lo que lo preocupaba, era la certeza de que su acción en la subasta no pasaría desapercibida. Había desafiado a hombres poderosos, hombres como Holloway y Smith, que no olvidarían fácilmente la humillación de ser superados por alguien como él. Sarah, sentada a su lado, mantenía la mirada fija en el horizonte. Sus manos, ahora libres de la cuerda, descansaban en su regazo, pero sus dedos se movían inquietos, como si no supieran qué hacer con la repentina libertad. No hablaba, y Isaiah no la presionaba. Había aprendido, a lo largo de los años, que el silencio a veces era la única forma en que las personas heridas podían protegerse. El camino a la cabaña de Isaiah serpenteaba a través de campos resecos, donde el maíz que alguna vez había crecido alto ahora yacía marchito bajo el sol implacable. La sequía había golpeado duro ese año, convirtiendo tierras fértiles en extensiones de polvo y desesperanza. Isaiah había trabajado incansablemente para mantener su pequeño terreno, pero cada día parecía una batalla perdida. La cabaña apareció a la vista cuando el sol ya se había escondido, dejando el mundo envuelto en un crepúsculo azul y sombrío. Era una construcción sencilla, hecha de troncos cortados a mano, con un pequeño granero al lado y un pozo de piedra junto a un jardín que apenas sobrevivía. «Este es el lugar», dijo Isaiah mientras detenía la carreta. «No es gran cosa, pero es mío. Nadie te molestará aquí». Sarah no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron la cabaña, el granero, el pozo, evaluando cada detalle con una rapidez que delataba su instinto de supervivencia. Cuando finalmente bajó de la carreta, se mantuvo a unos pasos de distancia, como si estuviera lista para correr en cualquier momento. «Hay una habitación en la parte trasera», explicó a Isaiah, señalando hacia la cabaña. «Era de mi hijo. Tiene un cerrojo por dentro». La mención de un hijo hizo que Sarah frunciera el ceño. «¿Tu hijo?» «Jacob murió con su madre», respondió a Isaiah, su voz firme pero cargada de un dolor que no se desvanecía. «Enfermedad. Hace 2 inviernos. Tenía 5 años». Sarah no dijo nada, pero su expresión se suavizó por un instante, como si reconociera el peso de esa pérdida. Entraron en la cabaña, donde una lámpara ya encendida iluminaba una mesa de madera en el centro de la sala. El detalle no pasó desapercibido para Sarah, su cuerpo se tensó de inmediato, como si esperara una amenaza. «Espera aquí», dijo a Isaiah, notando su reacción. Revisó rápidamente la cabaña, asegurándose de que todo estuviera en orden. «Ruth estuvo aquí. Dejó comida». El nombre hizo que Sarah reaccionara. Ruth Wilkins, la partera. Isaiah sintió, sorprendido. «¿La conoces?» «Ayudó a mi madre con un parto una vez», dijo Sarah, su respuesta evasiva, como si no quisiera revelar demasiado. La cabaña era sencilla pero impecable. Los libros estaban cuidadosamente apilados en estantes de madera. La mesa, oscurecida por el tiempo, brillaba con un pulido meticuloso. No era el hogar de alguien que se había rendido, era el espacio de alguien que se aferraba a la vida con una determinación feroz. Durante la cena, Isaiah rompió el silencio con una pregunta directa. «Planeas escapar esta noche, ¿verdad?» Sarah se congeló, su cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. «No te culpo», continuó él, su tono calmado. «Pero hay 3 hombres patrullando el bosque del este. Son cazadores de recompensas contratados por el alcalde después de que 3 esclavos escaparan de la granja Sullivan.
No soy esclava, replicó Sarah, su voz cortante. No, no lo eres, asintió Aisae. Pero intenta explicárselo a esos hombres en la oscuridad. Sarah no respondió, pero sus ojos se entrecerraron, evaluándolo. Había algo en la forma en que Aisae hablaba, una mezcla de franqueza y compasión, que la desconcertaba. No estaba acostumbrada a que alguien le hablara como si su opinión importara. A la mañana siguiente, Sarah despertó en la habitación trasera, con la puerta sin cerrojo. No era una prisionera. A través de la ventana, vio a Aisae trabajando en el jardín seco, vertiendo agua del pozo sobre plantas que luchaban por sobrevivir. Mientras registraba la cabaña en busca de algo útil, dinero, comida, cualquier cosa que pudiera ayudarla a escapar, encontró algo inesperado, un libro de leyes federales, con notas detalladas en los márgenes, escritas con una caligrafía precisa. Junto a él, había cartas firmadas por un tal profesor Williams de la Universidad de Boston. Antes de que pudiera leer más, el sonido de cascos de caballo la hizo correr hacia la ventana. 3 jinetes entraron en la propiedad. Sarah reconoció a Frank Holloway y Walter Schmidt, acompañados por un tercer hombre, vestido con elegancia y una sonrisa calculadora. Aisae dejó su azada y caminó hacia ellos, su rostro inexpresivo pero su postura firme. Montgomery, dijo Holloway, con un tono falsamente amistoso. Venimos a presentar al señor Dedes, el nuevo juez del condado. El hombre alto inclinó la cabeza, pero sus ojos no eran amables. Señor Montgomery, he oído mucho de usted. Estamos realizando una inspección de propiedades, explicó el juez Dedes. Para actualizar los registros del condado. Mis impuestos están pagados, respondió Aisae. Siempre lo están. No se trata de impuestos, interrumpió Smith, con una sonrisa cruel. Se trata de si la tierra se usa adecuadamente. Las tierras improductivas pueden ser confiscadas para un uso más eficiente, agregó Dedes. Sarah observó desde la ventana, notando cómo la mandíbula de Aisae se tensaba, aunque su rostro permanecía calmado. Esta propiedad está registrada a mi nombre desde 1869, con todos los documentos en regla. Los tiempos cambian, Montgomery, rió Holloway. Las leyes cambian. Cuando los hombres se marcharon, Sarah confrontó a Aisae. ¿Quieren tu tierra? Siempre la han querido, respondió él, volviendo a su trabajo como si nada hubiera pasado. ¿Por qué?, insistió Sarah. Está casi arruinada por la sequía. Aisae hizo una pausa, mirándola con una intensidad que la hizo retroceder. Porque hay algo aquí que vale mucho más que unas pocas hectáreas de tierra seca. El resto del día transcurrió en un silencio tenso. Sarah no podía dejar de pensar en el libro de leyes, las cartas y la mirada en los ojos de Aisae. Había algo más grande en juego, algo que iba más allá de una simple subasta. El pequeño objeto en su zapato. Una llave ornamentada que había robado del escritorio de su padre semanas atrás, parecía quemarle la piel. No estaba segura de qué habría, pero sabía que era importante. Y por primera vez, se preguntó si Isaiah Montgomery, el hombre que había arriesgado todo por ella, podría ser la clave para entenderlo. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo los campos resecos de Lakewood Springs con un brillo dorado que no alcanzaba a disimular la aridez de la tierra. En la cabaña de Isaiah Montgomery, el aire matutino era fresco, pero dentro, la tensión era palpable. Sarah Cullen se movía con cautela por la sala principal, sus pasos ligeros sobre el suelo de madera pulida, como si temiera despertar algo más que el silencio. Había pasado una semana desde la subasta, y aunque Aisae no la había tratado como prisionera, Sarah no podía evitar sentir que cada movimiento suyo era observado, no por él, sino por el mundo exterior que parecía acechar desde las sombras. Aisae estaba afuera, trabajando en el jardín, como lo hacía cada mañana. El sonido rítmico de su azada contra la tierra seca llegaba hasta la cabaña, un recordatorio constante de su esfuerzo por mantener viva una tierra que parecía decidida a rendirse. Sarah, sin embargo, no estaba interesada en el jardín. Sus ojos recorrían los estantes de la cabaña, deteniéndose en el libro de leyes que había encontrado el día anterior.
Las notas en los márgenes, escritas con una caligrafía precisa, hablaban de artículos legales sobre propiedad, derechos de los ciudadanos y procedimientos de apelación. Junto al libro, las cartas del profesor Williams de Boston seguían allí, intactas, como si esperaran ser descubiertas. Sarah las miró con una mezcla de curiosidad y cautela. No estaba segura de qué significaban, pero algo le decía que eran importantes, quizás más de lo que Isaiah estaba dispuesto a revelar. Tomó una de las cartas, asegurándose de que el sonido de la azada de Isaiah seguía constante. La carta estaba fechada 3 años atrás y escrita en un tono formal pero cálido. Hablaba de un proyecto en Lakewood Springs, de la importancia de proteger lo que es legítimo y de un futuro que no puede ser negado a quienes lo merecen. Las palabras eran crípticas, pero había una mención específica de la tierra de Isaiah, descrita como estratégica y vital para los planes a largo plazo. Sarah frunció el ceño. ¿Qué tenía de especial esa tierra reseca? ¿Por qué un profesor de Boston, a cientos de millas de distancia, estaría tan interesado en un pedazo de terreno en un pueblo olvidado? El sonido de la azada se detuvo abruptamente, y Sarah guardó la carta con un movimiento rápido, regresándola al estante. Salió al porche justo a tiempo para ver a Isaiah limpiarse el sudor de la frente con un pañuelo viejo. Sus ojos se encontraron con los de ella, y por un momento, Sarah sintió que él sabía exactamente lo que había estado haciendo. Pero Isaiah no dijo nada. En cambio, señaló hacia el horizonte, donde una nube de polvo se levantaba en el camino que llevaba al pueblo. «Alguien viene», dijo, su voz calma pero con un trasfondo de alerta. «Quédate adentro hasta que sepamos quién es». Sarah obedeció, aunque no sin antes echar un vistazo por la ventana. Un carro cubierto se acercaba, tirado por un caballo gris que parecía tan cansado como el paisaje. Cuando el carro se detuvo frente a la cabaña, una mujer bajó de él con una agilidad sorprendente para su edad. Arrow Ruth Wilkins, la partera, con su rostro curtido y sus ojos agudos que parecían capaces de ver a través de las personas. Llevaba una canasta cubierta con un paño y una expresión que mezclaba determinación y cautela. «A Isaiah», saludó Ruth, su voz fuerte pero amable. «Traje lo que pediste». «¿Y algo más?». Isaiah sintió, invitándola a entrar. Sarah, aún en la puerta, observó cómo Ruth colocaba la canasta sobre la mesa. Dentro había provisiones, harina, frijoles, un par de hogazas de pan y un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Pero lo que captó la atención de Sarah fue el sobresellado que Ruth sacó de su delantal y le entregó a Isaiah. «Esto llegó por telégrafo», dijo Ruth en voz baja, lanzando una mirada rápida hacia Sarah. «Jenkins me pidió que lo trajera discretamente». Isaiah rompió el sello y leyó el contenido del sobre en silencio. Su rostro no traicionó ninguna emoción, pero sus dedos apretaron el papel con más fuerza de lo necesario. Cuando terminó, lo guardó en el bolsillo de su chaleco y miró a Sarah. «Sarah», dijo, su voz firme pero no amenazante. «Necesito que me digas exactamente qué escuchaste en las reuniones de tu padre con el alcalde Marshall». Sarah sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Cómo lo sabía? Había sido cuidadosa, siempre escondida en las sombras de la casa de su padre, escuchando a hurtadillas las conversaciones que no estaban destinadas a sus oídos. Pero la mirada de Isaiah no era de acusación, sino de urgencia. Ruth, a su lado, la observaba con una mezcla de compasión y expectativa. «¿Cómo sabes eso?», preguntó Sarah, su voz apenas un susurro. Ruth respondió antes de que Isaiah pudiera hacerlo. «¿Por qué crees que estás aquí, niña? No eres la primera joven que hemos intentado sacar de esa familia». Las palabras de Ruth cayeron sobre Sarah como un balde de agua fría. De repente, todo tenía sentido. La subasta, la oferta de Isaiah, la forma en que Ruth parecía saber más de lo que decía. No era solo un acto de bondad al azar, había un plan, algo más grande de lo que Sarah había imaginado. La llave en su zapato, que había robado del escritorio de su padre, de pronto pareció más pesada, como si cargara el peso de un secreto que aún no entendía del todo. «Mi padre tiene un libro rojo», dijo finalmente, su voz temblorosa pero decidida. «Lo guarda bajo llave en su escritorio. Tiene registros de pagos, nombres,
fechas. El alcalde Marshall está planeando algo grande. Algo con el juez Tedes y las tierras junto al río. Isaiah y Ruth intercambiaron una mirada que Sarah no pudo descifrar. ¿Por eso tu padre estaba dispuesto a subastarte tan públicamente?, preguntó a Isaiah, su tono más serio que nunca. Sarah asintió, y una lágrima solitaria escapó de sus ojos. He oído demasiado. He visto demasiado. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el canto distante de un pájaro en los robles cercanos. Isaiah se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el horizonte como si pudiera ver el futuro que se avecinaba. Ruth, mientras tanto, se acercó a Sarah y puso una mano gentil sobre su hombro. No estás sola en esto, dijo Ruth. Pero necesitamos que confíes en nosotros. Todo lo que hagas, todo lo que digas, puede cambiar las cosas para mucha gente. Sarah no respondió de inmediato. Su mente estaba acelerada, tratando de conectar las piezas de un rompecabezas que apenas comenzaba a entender. El libro rojo, las reuniones secretas, la tierra de Isaiah, las cartas de Boston, todo apuntaba a algo más grande, algo que amenazaba con sacudir los cimientos de Lakewood Springs. Esa noche, mientras la luna iluminaba los campos con un resplandor plateado, Isaiah y Ruth se sentaron en la mesa de la cabaña, hablando en voz baja. Sarah, fingiendo dormir en la habitación trasera, escuchaba desde la puerta entreabierta. No podía distinguir todas las palabras, pero captó fragmentos: el ferrocarril, los documentos, el juez no es quien dice ser. Cada palabra era como una pieza más del rompecabezas, pero también aumentaba su miedo. Si su padre y el alcalde descubrían que ella sabía tanto, no solo su vida estaría en peligro, sino también la de Isaiah y Ruth. A la mañana siguiente, Ruth regresó al pueblo, pero no antes de dejar un mensaje claro para Sarah: mantén los ojos abiertos y la boca cerrada. Lo que hagas ahora puede salvar vidas o destruirlas. Sarah asintió, aunque no estaba segura de cuánto podía confiar en ellos. Había pasado toda su vida aprendiendo a no confiar en nadie, a esperar lo peor de las personas. Pero algo en la forma en que Isaiah y Ruth la trataban, como si su voz importara, la hacía dudar de sus instintos. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad silenciosa. Isaiah trabajaba en la tierra durante el día, pero por las noches, cuando creía que Sarah dormía, se sentaba a la mesa con una lámpara y escribía cartas. Sarah, incapaz de resistir su curiosidad, se escabullía para leer los fragmentos que podía. Las cartas estaban dirigidas al profesor Williams y hablaban de pruebas y movimientos estratégicos. Una noche, encontró un mapa dibujado a mano, escondido entre las páginas del libro de leyes. Mostraba el condado, con líneas que marcaban una ruta propuesta para un ferrocarril, una ruta que pasaba directamente por la tierra de Isaiah. El descubrimiento la dejó sin aliento. ¿Era eso lo que querían Holloway, Smith y el juez Tedes? ¿Era por eso que la tierra de Isaiah, aparentemente inútil, era tan codiciada? Pero antes de que pudiera procesarlo, el sonido de cascos de caballo la hizo correr hacia la ventana. Esta vez, no era Ruth. Eran 3 hombres, los mismos que habían visitado días antes, Holloway, Smith y el juez Tedes. Pero ahora venían acompañados por 2 hombres más, armados con rifles y con expresiones que no prometían nada bueno. Isaiah salió a enfrentarlos, su postura tan firme como siempre. Sarah, escondida en la cabaña, escuchó la conversación con el corazón en la garganta. Señor Montgomery, dijo el juez Tedes, su voz melosa pero cargada de amenaza. Hemos recibido información de que está ocultando propiedad robada. Necesitamos registrar su cabaña. Propiedad robada, respondió Isaiah, sin inmutarse. Tendrán que mostrarme una orden judicial. Holloway rió, un sonido áspero y cruel. No necesitamos órdenes para tratar con gente como tú, Montgomery. Sarah sintió que el pánico la invadía. Sabía que no estaban buscando cualquier cosa, buscaban el libro rojo, o tal vez la llave que llevaba en su zapato. Sin pensarlo, corrió a la habitación trasera y escondió la llave bajo una tabla suelta del suelo. Cuando regresó, los hombres ya estaban desmontando, con intenciones claras de entrar por la fuerza.
Basta, gritó Aisae, su voz resonando con una autoridad que hizo que incluso Joyowai diera un paso atrás. Si entran sin una orden, estarán violando la ley federal. Y créanme, tengo amigos en Boston que estarán muy interesados en saber de esto. El juez Dedes entrecerró los ojos, pero no respondió de inmediato. Después de un momento tenso, hizo un gesto a los hombres armados para que retrocedieran. Esto no termina aquí, Montgomery, dijo antes de montar su caballo y alejarse con los demás. Cuando se fueron, Aisae entró en la cabaña y encontró a Sarah temblando en un rincón. No dijo nada sobre su miedo, pero su mirada era suficiente para transmitirle que entendía. No pueden tocarte aquí, dijo. No mientras yo esté vivo. Esa noche, Sarah no pudo dormir. La llave bajo la tabla del suelo parecía llamarla, un recordatorio constante de que estaba atrapada en algo mucho más grande de lo que había imaginado. Al amanecer, tomó una decisión. Si iba a estar en el centro de esta tormenta, no sería una víctima. Sacó la llave y la sostuvo en su mano, sintiendo su peso. Luego, buscó a Aisae, que estaba revisando el mapa del ferrocarril a la luz de una vela. Quiero ayudarte, dijo Sarah, su voz más firme de lo que había sido en mucho tiempo. Pero necesito saber todo. ¿Qué es este mapa? ¿Qué quieren con tu tierra? ¿Y quién es el profesor Williams? Aisae la miró durante un largo momento, como si evaluara si podía confiar en ella. Finalmente, asintió. Siéntate, dijo. Es hora de que sepas la verdad. Lo que siguió fue una revelación que cambiaría la forma en que Sarah veía el mundo. Aisae le habló del ferrocarril, un proyecto secreto que prometía transformar Lakewood Springs en un centro comercial, pero que también amenazaba con enriquecer a unos pocos a costa de muchos. Le habló del profesor Williams, un hombre que había conocido años atrás, cuando Aisae aún era un esclavo liberado luchando por encontrar su lugar en el mundo. Williams le había enseñado a leer las leyes, a entender sus derechos, y le había dado una misión, proteger una tierra que, según los cálculos de los ingenieros del ferrocarril, era clave para la ruta más estable. Ellos saben que mi tierra es la clave, dijo Aisae. Por eso la quieren. Pero no saben que tengo pruebas, documentos que muestran cómo el alcalde y sus amigos han estado falsificando registros de propiedad para quedarse con tierras de otros. Sarah sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Y el libro rojo?, preguntó. Ese libro, dijo Aisae, es la prueba que necesitamos para detenerlos. Pero no puedo ir a buscarlo. Soy demasiado visible. Tú, en cambio. Sarah entendió de inmediato. La llave en su zapato no era solo un objeto robado, era la clave para abrir el escritorio de su padre, para obtener el libro que podía exponer a los hombres más poderosos del pueblo. Pero también sabía que ir por él significaba arriesgar todo, su seguridad, su vida, y tal vez incluso la de Aisae. Lo haré, dijo, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Pero no porque me lo pidas. Lo haré porque quiero que paguen por lo que me hicieron. Aisae asintió, y por primera vez, Sarah vio algo parecido al orgullo en sus ojos. Entonces debemos planearlo con cuidado, dijo. Porque una vez que tengamos ese libro, no habrá vuelta atrás. Los días siguientes fueron una danza cuidadosa de preparación y sigilo. Ruth regresaba cada pocos días, trayendo noticias del pueblo, rumores sobre la subasta, sospechas sobre Aisae, y un creciente nerviosismo entre los hombres poderosos que controlaban Lakewood Springs. Sarah, mientras tanto, aprendía a moverse como una sombra, practicando cómo entrar y salir de la cabaña sin ser vista, cómo observar sin ser notada. Aisae le enseñó a leer el mapa del ferrocarril, a entender los puntos débiles de la ruta propuesta y a reconocer las señales de peligro. Una noche, mientras compartían una cena frugal, Ruth trajo una noticia que lo cambió todo. El juez Dedes no es quien dice ser, anunció. Jenkins interceptó un telegrama. Su verdadero nombre es Harold Grayson, un abogado expulsado de Massachusetts por falsificar documentos. Vino aquí para empezar de nuevo, y el alcalde lo sabe. Aisae sintió, como si hubiera esperado algo así. Entonces tenemos más ventaja de la que pensaban, dijo.
Pero necesitamos el libro rojo antes de que sospechen de Sarah. El plan se formó rápidamente. Sarah regresaría al pueblo durante la próxima tormenta, cuando la lluvia ocultara sus movimientos y el caos mantuviera a los hombres ocupados. Usaría la llave para entrar en la oficina del alcalde, donde su padre guardaba el libro rojo durante las reuniones. Ruth se encargaría de distraer a los guardias, mientras Isaiah enviaba un telegrama a Boston, alertando al profesor Williams y a sus contactos en el gobierno federal. La noche de la tormenta llegó con un rugido de truenos y un diluvio que convirtió los caminos en ríos de lodo. Sarah, envuelta en una capa oscura, se deslizó hacia el pueblo, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación. La llave en su zapato era su único amuleto, un recordatorio de que tenía el poder de cambiarlo todo. Mientras se acercaba al ayuntamiento, las palabras de Isaiah resonaban en su mente: a veces, los que nadie ve son los que más poder tienen. En el pueblo, nadie notó a la figura pequeña que se movía detrás del ayuntamiento, oculta por la lluvia y la oscuridad. Nadie vio cómo la llave giró en la cerradura, ni cómo Sarah entró en la oficina del alcalde, sus manos temblando pero firmes. Nadie sabía que, en ese momento, el destino de Lakewood Springs estaba a punto de cambiar para siempre. La lluvia caía como un telón de agua sobre Lakewood Springs, transformando las calles de tierra en ríos de lodo y envolviendo el pueblo en un rugido constante de truenos. El viento aullaba entre los edificios, arrancando tejas sueltas y haciendo temblar las ventanas de las casas. En medio de la tormenta, una figura pequeña y encapuchada se movía con sigilo por los callejones traseros del ayuntamiento. Sarah Collins, con el corazón latiendo como un tambor en su pecho, apretaba la llave ornamentada en su mano, su único talismán contra el miedo que amenazaba con paralizarla. La capa oscura que Ruth le había dado estaba empapada, pegándose a su cuerpo, pero la protegía de las miradas curiosas que, en una noche como esa, eran pocas y distantes. El plan era simple en teoría, pero cada paso que daba lo hacía parecer más imposible. Sarah debía entrar en la oficina del alcalde Marshall, encontrar el escritorio donde su padre guardaba el libro rojo durante las reuniones secretas y salir sin ser vista. Ruth se encargaría de distraer a los guardias, mientras Isaiah enviaba un telegrama a Boston desde la oficina de telégrafos, alertando al profesor Williams y a sus contactos en el gobierno federal. Pero ahora, sola en la oscuridad, con la lluvia golpeándole el rostro, Sarah sentía el peso de lo que estaba a punto de hacer. No era solo un robo, era un desafío directo a los hombres más poderosos del pueblo, hombres que no dudarían en destruirla si descubrían su traición. El ayuntamiento se alzaba ante ella, un edificio de madera desgastada que parecía más imponente bajo la tormenta. Las ventanas estaban oscuras, salvo por una luz tenue que parpadeaba en la oficina del segundo piso. Sarah se detuvo en las sombras, evaluando sus opciones. La entrada principal estaba fuera de discusión, incluso en una noche como esa, habría alguien vigilando. Pero Ruth le había hablado de una puerta trasera, usada por los conserjes, que a menudo se dejaba sin llave. Con el corazón en la garganta, Sarah rodeó el edificio, manteniéndose cerca de las paredes para evitar los charcos que reflejaban los relámpagos. Encontró la puerta trasera oculta tras un montón de cajas empapadas. La empujó con cuidado, y para su alivio, se dio con un chirrido apenas audible bajo el estruendo de la tormenta. El interior del ayuntamiento olía a madera húmeda y papel viejo. Sarah cerró la puerta tras de sí y se quedó quieta, escuchando. El único sonido era el goteo del agua que caía de su capa y el rugido lejano de la lluvia. Avanzó por el pasillo, sus pasos ligeros pero rápidos, guiada por la memoria de las veces que había acompañado a su padre al edificio. Sabía dónde estaba la oficina del alcalde, pero llegar hasta ella sin ser vista era otro desafío. Mientras subía las escaleras, un relámpago iluminó el pasillo, proyectando sombras alargadas que parecían moverse por su cuenta. Sarah se detuvo, su respiración entrecortada, convencida por un momento de que alguien la seguía. Pero no había nadie. Solo estaba ella, la llave y el libro rojo que podía cambiarlo todo. Respiró hondo y siguió adelante, sus dedos rozando la pared para orientarse en la penumbra. La oficina del alcalde estaba al final del pasillo, cerrada con una puerta de madera maciza. Sarah probó la llave en la cerradura,
rezando para que fuera la correcta. El mecanismo se dio con un clic satisfactorio y la puerta se abrió sin resistencia. La oficina estaba en penumbra, iluminada solo por una lámpara de aceite que alguien había dejado encendida sobre el escritorio. El aire olía a tabaco y tinta, y los muebles estaban cubiertos de papeles desordenados, mapas y registros que hablaban de los tratos oscuros del alcalde. Sarah cerró la puerta tras de sí y se acercó al escritorio. El libro rojo no estaba a la vista, pero sabía que su padre lo guardaba en un cajón cerrado con llave. Revisó los cajones uno por uno, sus manos temblando mientras buscaba el compartimento correcto. Finalmente, encontró un cajón que no cedía. Insertó la llave, y con un giro suave, el cajón se abrió, revelando el libro rojo, su cubierta desgastada pero inconfundible. Lo tomó con cuidado, como si fuera a desmoronarse en sus manos, y lo abrió. Las páginas estaban llenas de nombres, fechas, cantidades de dinero y descripciones de tierras, todo escrito con la caligrafía precisa de su padre. Era una crónica de corrupción, un mapa de los planes del alcalde Marshall, el juez Tedes y otros para apoderarse de las tierras más valiosas antes de que el ferrocarril llegara al pueblo. Sarah sintió una oleada de triunfo, pero no tuvo tiempo de saborearla. Un ruido en el pasillo la hizo congelarse. Pasos, pesados y deliberados, se acercaban a la oficina. Guardó el libro bajo su capa y corrió hacia la ventana, buscando una vía de escape. La ventana daba a un tejado inclinado, resbaladizo por la lluvia, pero era su única opción. La abrió con cuidado y salió justo cuando la puerta de la oficina comenzaba a abrirse. No vio quién entró, pero no necesitaba hacerlo. Sabía que, si la atrapaban, no habría piedad. El tejado era traicionero, y la lluvia hacía que cada paso fuera un riesgo. Sarah se movió con cuidado, aferrándose a las tejas mientras el viento intentaba arrancarla. Llegó al borde y saltó a un callejón trasero, aterrizando con un doloroso golpe que le robó el aliento. Pero no había tiempo para descansar. Corrió, el libro rojo apretado contra su pecho, mientras la tormenta rugía a su alrededor. Mientras tanto, en la oficina de telégrafos, Isaiah Montgomery estaba frente a la máquina, sus dedos moviéndose con precisión mientras enviaba un mensaje codificado al profesor Williams. Jenkins, el operador de telégrafos, vigilaba la puerta, asegurándose de que nadie los interrumpiera. El mensaje era breve pero claro, el libro rojo estaba en camino, y las pruebas de la corrupción del alcalde y el juez Tedes pronto estarían en manos de las autoridades federales. Pero Isaiah sabía que el tiempo era crítico. Si Sarah no lograba escapar con el libro, todo su plan se derrumbaría. En el pueblo, Ruth Wilkins estaba ocupada cumpliendo su parte del plan. Había reunido a un pequeño grupo de mujeres, todas de familias marginadas por los poderosos de Lakewood Springs, y las había llevado al bar de Holloway bajo el pretexto de una emergencia médica. Su presencia causó suficiente caos como para mantener a Holloway y a sus hombres ocupados, alejándolos del ayuntamiento. Pero Ruth sabía que su distracción no duraría para siempre. Cada minuto que pasaba aumentaba el riesgo de que alguien descubriera lo que estaba sucediendo. Sarah, mientras tanto, corría por los callejones, su capa ondeando tras ella como una sombra. El libro rojo era un peso constante, un recordatorio de lo que estaba en juego. Sabía que no podía volver directamente a la cabaña de Isaiah, sería el primer lugar donde la buscarían. En cambio, se dirigió a la iglesia, donde el reverendo Thornton, un hombre que había mostrado simpatía por los oprimidos del pueblo, podría ofrecerle refugio temporal. La iglesia estaba oscura, pero la puerta trasera estaba abierta, como si alguien la esperara. El reverendo Thornton la recibió sin hacer preguntas, guiándola a un pequeño cuarto en la parte trasera del edificio. Ruth me dijo que podrías venir, dijo, su voz baja pero firme. Quédate aquí hasta que sea seguro. Sarah asintió, entregándole el libro rojo. Guárdelo, dijo. No puedo llevarlo conmigo. El reverendo tomó el libro con manos temblorosas, consciente de su importancia. Hija, lo que has hecho esta noche, cambiará todo. Sarah no respondió. Estaba exhausta, pero el miedo seguía manteniéndola alerta. Sabía que el alcalde y su padre no descansarían hasta encontrarla,
y que cada hora que pasaba aumentaba el peligro para ella, para Isaiah y para todos los que estaban involucrados. Mientras tanto, en la oficina del alcalde, el descubrimiento del robo había desatado el pánico. El alcalde Marshall, empapado y furioso, revisaba el escritorio con manos temblorosas, incapaz de creer que el libro rojo hubiera desaparecido. Junto a él estaba el juez Dedes, su rostro pálido y sus ojos entrecerrados mientras intentaba mantener la compostura. ¿Cómo es posible?, gruñó Marshall. Nadie más tiene la llave. Dedes no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron la oficina, deteniéndose en la ventana abierta. Alguien entró por ahí, dijo finalmente. Alguien que sabía exactamente lo que buscaba. En la taberna de Holloway, el ambiente era igual de tenso. Holloway, que había regresado tras lidiar con la distracción de Ruth, escuchaba a Walter Schmidt despotricar sobre la necesidad de darle una lección a Isaiah Montgomery. Es él, lo sé. Gritó Smith, golpeando la mesa con su vaso. Nadie más se atrevería a esto. No seas estúpido, replicó Holloway, aunque su voz era más insegura de lo habitual. Montgomery no puede entrar al ayuntamiento sin ser visto. Pero alguien lo ayudó. Alguien que conoce el edificio. Marsal, que había llegado a la taberna para reunirse con ellos, asintió sombríamente. Quien sea, lo encontraremos. Y cuando lo hagamos, desearán no haber nacido. Lo que no sabían era que, mientras ellos planeaban su venganza, el libro rojo ya estaba fuera de su alcance. El reverendo Thornton, siguiendo las instrucciones de Ruth, había enviado a un mensajero de confianza al mercado, donde las copias de las páginas más incriminadoras del libro serían distribuidas al amanecer. En la oficina de telégrafos, Isaiah había enviado su mensaje, y Jenkins estaba recibiendo una respuesta de Boston. El enviado federal estaba en camino, acompañado por un representante de la Continental Railroad y un periodista del Boston Globe. Las piezas del plan estaban cayendo en su lugar, pero el peligro estaba lejos de terminar. Al amanecer, la tormenta había pasado, dejando un cielo claro y un pueblo que despertaba con rumores de algo extraordinario. Ruth Wilkins, moviéndose con la calma de alguien que hace tareas cotidianas, comenzó a colocar copias de las páginas del libro rojo en el mercado, la iglesia y el ayuntamiento. Cada hoja era una bomba, revelando nombres, fechas y tratos que exponían la corrupción de los hombres más poderosos de Lakewood Springs. Cuando las campanas de la iglesia sonaron a las 10 de la mañana, un tren especial llegó a la pequeña estación del pueblo. 3 hombres bien vestidos descendieron, uno de la Continental Railroad, otro un oficial federal del Departamento del Interior y el tercero un reportero del Boston Globe. Isaiah los esperaba en la plataforma, su rostro impasible pero sus ojos brillando con determinación. Los guió por la calle principal, donde una multitud ya se estaba reuniendo alrededor de las hojas expuestas. Los murmullos crecieron a medida que los habitantes del pueblo leían las pruebas de la corrupción. Nombres que antes inspiraban miedo ahora eran pronunciados con desprecio. Familias que habían perdido sus tierras reconocían sus propias historias en las páginas del libro rojo. La plaza, que una semana antes había sido testigo de la subasta de Sarah, ahora era el escenario de una rebelión silenciosa. El alcalde Marshall apareció en la puerta de la taberna, su rostro pálido y su voz temblorosa. «Es falso», gritó. «Mentiras fabricadas». Incluyendo su firma en cada página, alcalde, preguntó el oficial federal, su tono cortés pero afilado. ¿O tal vez el mapa que muestra cómo planeaba cambiar la ruta del ferrocarril para beneficiar tierras que compró ilegalmente también es falso? Walter Smith intentó escabullirse por la parte trasera, pero el sheriff, que había permanecido en silencio durante tanto tiempo, bloqueó su camino. «Por favor, no hagas las cosas más difíciles», dijo, su voz firme. «¿Sabías de esto?», preguntó Smith, sorprendido. «No todo», respondió el sheriff. «Pero lo suficiente como para no detener lo que está ocurriendo». La multitud creció, y los rostros que antes habrían evitado mirar a Isaiah ahora lo observaban con una mezcla de shock, sorpresa y, en algunos casos, un atisbo de respeto. Pero el momento más impactante llegó cuando Sarah salió de la iglesia, acompañada por el reverendo Thornton.
Esta joven, anunció el reverendo, su voz resonando en la plaza, a un gran costo personal, ha proporcionado pruebas crucial de crímenes que afectan a todos en este pueblo. Sarah se mantuvo erguida, su mirada fija en la de su padre, que acababa de llegar a la plaza. Sus ojos, llenos de odio, no la hicieron flaquear. Tú, gruñó Collins, lanzándose hacia ella. No lo haría, dijo el oficial federal, interponiéndose. Su hija ya ha proporcionado suficientes detalles sobre cómo usted y el alcalde falsificaron documentos de propiedad para al menos 7 familias en los últimos 2 años. Un telegrama fue entregado públicamente al juez Dedes, que había intentado mantenerse al margen. La Asociación de Abogados de Massachusetts está muy interesada en saber cómo un hombre expulsado por mala conducta como juez ahora sirve como autoridad en otro estado, señaló el reportero del Boston Globe. No pueden hacer esto, siseó el alcalde, mirando a su alrededor con desesperación. Este pueblo me pertenece. Pertenecía, corrigió el representante del ferrocarril. La Continental Company está particularmente interesada en saber cómo nuestros planes confidenciales se filtraron antes de tiempo. El caos que siguió fue meticulosamente documentado por el reportero. El intento fallido del alcalde por huir, la confesión desesperada de Holloway, las acusaciones furiosas de Collins mientras los oficiales confiscaban el libro rojo de su casa. Pero en medio de todo, Sarah permaneció firme, su voz silenciada pero su presencia poderosa. Había sido vendida como un objeto, humillada y desechada, pero ahora era el centro de un movimiento que cambiaría Lakewood Springs para siempre. El momento más poderoso llegó cuando Sarah enfrentó a su padre frente a todos. Me vendiste, dijo, su voz clara y sin vacilar. Como si no fuera más que un animal, igual que vendiste la dignidad de este pueblo. Collins, acorralado, reveló su verdadera naturaleza. ¿Qué esperabas? Tu madre huyó porque no podía soportar mirarte, el recordatorio viviente de nuestro error. Nunca valiste el aire que respiras. El silencio que siguió fue roto por la voz calma de Isaiah. Cada persona en esta plaza tiene el mismo valor, señor Collins. Esa es la verdad que intentaste enterrar, que no se puede poner precio a la dignidad humana. Mientras los culpables eran llevados bajo custodia, la plaza se llenó de murmullos y debates. Algunos exigían justicia inmediata, otros, que antes habrían despreciado a Isaiah y Sarah, ahora querían ser vistos como parte de esta victoria moral. Pero pocos notaron la conversación tranquila entre el representante del ferrocarril y Isaiah, o como el oficial federal revisaba cuidadosamente los documentos de la tierra de Isaiah. Nadie vio la mirada rápida entre Ruth y Sarah cuando el reportero pidió entrevistarlas. La tormenta había pasado, pero había dejado tras de sí un pueblo transformado. Las pruebas del libro rojo, las cartas de Boston, el telegrama de Isaiah, habían funcionado como un catalizador, exponiendo la corrupción y dando voz a los silenciados. Pero para Sarah, el verdadero cambio estaba en su interior. Había entrado en esa oficina como una víctima, con miedo de su propio poder. Ahora, mientras miraba a la multitud, sabía que nunca volvería a agachar la cabeza. Lo hicimos, dijo Ruth más tarde, mientras ella y Sarah caminaban hacia la cabaña de Isaiah. Pero esto es solo el principio. Sarah sintió, su mano tocando el lugar donde había estado la llave. No solo rompimos sus cadenas, dijo. Construimos algo nuevo. Y mientras el sol se ponía sobre Lakewood Springs, las luces de la plaza brillaban con una promesa, que incluso en un lugar donde la injusticia había reinado, el coraje de unos pocos podía encender una luz que nunca se apagaría. El amanecer en Lakewood Springs traía un aire nuevo, como si la tormenta de la noche anterior no solo hubiera limpiado el polvo de las calles, sino también el peso de los secretos que habían asfixiado al pueblo durante años. La plaza principal, que apenas una semana atrás había sido testigo de la subasta inhumana de Sarah Collins, ahora vibraba con una energía diferente. Los habitantes se reunían en grupos pequeños, sus voces un murmullo constante mientras leían y releían las copias de las páginas del libro rojo que Ruth Wilkins había clavado en los postes del mercado, la iglesia y el ayuntamiento. Cada hoja era una revelación, un testimonio de la codicia y la corrupción que habían gobernado el pueblo bajo la fachada de la respetabilidad.
Nombres como el del alcalde Marshall, el juez Dedes y el padre de Sarah, el señor Collins, aparecían repetidamente, ligados a tratos ilegales, tierras robadas y promesas rotas. Sarah, escondida en la iglesia bajo la protección del reverendo Thornton, observaba desde una ventana del segundo piso cómo la multitud crecía. Su corazón aún latía con la adrenalina de la noche anterior, cuando había robado el libro rojo del escritorio del alcalde y escapado bajo la lluvia. La llave que había llevado en su zapato, ahora guardada en un lugar seguro por el reverendo, había cumplido su propósito. Pero aunque el libro estaba fuera de las manos de su padre, Sarah sabía que la batalla apenas comenzaba. Los hombres poderosos de Lakewood Springs no se rendirían tan fácilmente, y ella, una joven que había sido vendida como mercancía, ahora era el centro de una tormenta que amenazaba con derribarlos a todos. En la cabaña de Isaiah Montgomery, a 6 millas del pueblo, el ambiente era igualmente tenso. Isaiah había regresado de la oficina de telégrafos al amanecer, después de enviar el mensaje que alertaría al profesor Williams y a sus contactos en Boston. Jenkins, el operador de telégrafos, le había asegurado que el mensaje había llegado sin problemas y que una respuesta estaba en camino. Pero Isaiah no podía relajarse. Sabía que el éxito del plan dependía de la sincronización perfecta, las pruebas del libro rojo debían ser vistas por el pueblo, los representantes federales debían llegar antes de que el alcalde pudiera destruir la evidencia, y Sarah debía mantenerse a salvo. Cualquier error, por pequeño que fuera, podía costarles todo. Ruth Wilkins llegó a la cabaña poco después del amanecer, su carro traqueteando por el camino embarrado. Traía noticias del pueblo y una expresión que mezclaba triunfo y preocupación. Las copias están en todas partes, dijo mientras desmontaba, sacudiéndose el lodo de las botas. La gente está furiosa. Algunos quieren ir al ayuntamiento ahora mismo a exigir respuestas. Pero Marshall y sus hombres no se han rendido. Están reunidos en la taberna de Holloway, planeando algo. Isaiah sintió, su rostro impasible pero sus ojos alerta. Esperaba eso. Hombres como ellos no caen sin pelear. ¿Y Sarah?, preguntó Ruth, bajando la voz. No puede quedarse en la iglesia para siempre. Si la encuentran. No la encontrarán, interrumpió Isaiah. El reverendo Thornton sabe lo que hace. Pero necesitamos movernos rápido. Si el tren con los federales llega hoy, podemos terminar esto antes de que Marshall tenga tiempo de contraatacar. Ruth lo miró con una mezcla de admiración y preocupación. Arriesgaste todo por esa chica, Isaiah. $70, tu tierra, tu seguridad. ¿Por qué? Isaiah hizo una pausa, mirando hacia los campos resecos que rodeaban su cabaña. Porque alguien lo hizo por mí una vez, dijo finalmente. El profesor Williams me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría. Me enseñó a leer las leyes, a pelear por lo que es mío. Si no hago lo mismo por alguien más, entonces todo lo que Abigail y yo sufrimos no significa nada. Ruth asintió, comprendiendo. Había conocido a Isaiah y a su esposa Abigail años atrás, cuando el pueblo aún los trataba como forasteros indeseados. Había visto la fuerza con la que luchaban, no solo por sobrevivir, sino por construir algo mejor. Ahora, con Sarah, Isaiah estaba haciendo lo mismo, pero a una escala mucho mayor. Mientras tanto, en la iglesia, Sarah no podía quedarse quieta. El reverendo Thornton le había dado un lugar para descansar, pero el nerviosismo la mantenía en movimiento. Caminaba de un lado a otro en el pequeño cuarto trasero, sus pensamientos acelerados. El libro rojo estaba a salvo, pero ella sabía que su padre y el alcalde no descansarían hasta recuperarlo. Había oído suficientes conversaciones en la casa de su padre para saber que no se detenerían ante nada. Recordó las noches en las que, escondida en las sombras, escuchaba a su padre y al alcalde hablar de tierras, dinero y un ferrocarril que cambiaría el destino del pueblo. También había oído cosas más oscuras, amenazas, planes para deshacerse de cualquiera que se interpusiera en su camino, y nombres de familias que habían perdido todo sin saber por qué. El reverendo Thornton entró en el cuarto, llevando una bandeja con pan y agua. Debes comer algo, dijo, su voz amable pero firme. Necesitarás fuerzas para lo que viene.
Sarah negó con la cabeza, incapaz de pensar en comida. ¿Qué pasa si no funciona?, preguntó, su voz temblando. Si ellos recuperan el libro, si me encuentran. El reverendo puso una mano en su hombro. Hija, lo que hiciste anoche fue valiente. Más valiente de lo que muchos en este pueblo podrían soñar. Pero no estás sola. Aisae, Ruth, yo, todos estamos contigo. Y pronto, los hombres de Boston estarán aquí. Sarah asintió, pero el miedo no la abandonaba. Sabía que el reverendo tenía razón, pero también sabía que hombres como su padre y el alcalde no jugaban limpio. Había visto el odio en los ojos de su padre cuando fue vendida, y sabía que no descansaría hasta castigarla por su traición. En la taberna de Holloway, el ambiente era una mezcla de furia y desesperación. El alcalde Marshall, el juez Dedes, Frank Holloway y Walter Schmidt estaban sentados alrededor de una mesa, sus rostros tensos mientras revisaban las pocas opciones que les quedaban. Las copias del libro rojo habían sido vistas por demasiada gente, y los rumores se extendían como fuego en un campo seco. La llegada de un tren con oficiales federales era solo una cuestión de tiempo, y cada uno de ellos sabía que las pruebas en el libro rojo eran suficientes para enviarlos a prisión. Es culpa de Montgomery, gruñó Smith, golpeando la mesa con su puño. Ese hombre siempre ha sido un problema. Deberíamos haberlo sacado del pueblo hace años. No es solo Montgomery, dijo Dedes, su voz fría pero temblorosa. Alguien entró en la oficina del alcalde. Alguien que sabía exactamente dónde buscar. Marsal, que había estado en silencio, levantó la mirada. Sus ojos estaban inyectados de sangre, y su rostro tenía una palidez enfermiza. Es la chica, dijo finalmente. Sarah. Ella tiene la llave. Siempre la tuvo. Holloway rió, un sonido áspero y sin humor. ¿Esa niña débil? ¿Crees que ella sola pudo hacer esto? No sola, respondió Marshall. Montgomery la compró por una razón. Y Ruth Wilkins ha estado demasiado cerca de él últimamente. Esto es un complot, y ellos son los que lo orquestaron. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Smith. No podemos dejar que esos federales vean el libro. Dedes se inclinó hacia adelante, su voz baja y calculadora. Necesitamos recuperar el libro antes de que llegue el tren. Y necesitamos asegurarnos de que nadie hable. Ni Montgomery, ni la chica, ni Wilkins. Marsala sintió una chispa de crueldad en sus ojos. Y si eso significa quemar la cabaña de Montgomery con ellos dentro, que así sea. Mientras los hombres planeaban su contraataque, el tren especial llegaba a la estación de Lakewood Springs. Aisae estaba allí, su figura imponente destacando entre la multitud que comenzaba a reunirse. Los tres hombres que descendieron del tren eran exactamente lo que esperaba. Un representante de la Continental Railroad, un oficial federal del Departamento del Interior y un reportero del Boston Globe. Cada uno traía consigo una pieza del rompecabezas que Aisae y sus aliados habían estado construyendo durante meses. Señor Montgomery, saludó el oficial federal, un hombre de rostro serio y ojos agudos. El profesor Williams nos habló de usted. Parece que tiene pruebas importantes que compartir. Aisae asintió, entregando un sobre con copias de las cartas que había intercambiado con Williams. Todo está aquí, dijo. Pero las pruebas reales están en el pueblo, en las manos de la gente. El representante del ferrocarril, un hombre de traje impecable y modales educados, frunció el ceño. Hemos oído rumores de que nuestra ruta planeada fue comprometida. Si lo que dice es cierto, esto cambia todo. El reportero, un joven con un cuaderno lleno de notas, ya estaba escribiendo. Esto será una gran historia, dijo, casi para sí mismo. Corrupción en un pueblo pequeño, expuesta por un hombre y una joven que nadie esperaba. El Boston Globe va a vender miles de copias. Aisae no respondió. Su atención estaba en la plaza, donde la multitud seguía creciendo. Las campanas de la iglesia sonaron, marcando las 10 de la mañana, y el aire se llenó de una energía que era tanto de indignación como de esperanza. Los habitantes del pueblo, que durante años habían vivido bajo el yugo de hombres como Marshall y Collins,
comenzaban a darse cuenta de que tenían el poder de cambiar las cosas. Cuando el grupo llegó a la plaza, el reverendo Thornton estaba allí, sosteniendo el libro rojo como si fuera una reliquia sagrada. Sarah, a su lado, se mantenía erguida, aunque sus manos temblaban ligeramente. La multitud se abrió para dejarlos pasar, y por un momento, el silencio fue absoluto. Esta joven, anunció el reverendo, su voz resonando con una autoridad que pocos habían oído antes, ha arriesgado todo para traernos la verdad. Este libro contiene pruebas de los crímenes cometidos contra este pueblo, contra sus familias, contra su futuro. La multitud estalló en murmullos, algunos de incredulidad, otros de furia. Sarah sintió las miradas sobre ella, pero esta vez no bajó los ojos. Enfrentó a la multitud, su mirada fija en su padre, que había llegado a la plaza con el rostro contorsionado por el odio. Tú, rugió Collins, avanzando hacia ella. Maldita traidora. El oficial federal se interpuso, su mano en el arma que llevaba al cinto. Señor Collins, le sugiero que se detenga. Su hija ha proporcionado pruebas que lo implican en crímenes graves. No empeore las cosas. Collins se detuvo, pero sus ojos no dejaron de arder. Me vendiste, dijo Sarah, su voz clara y firme. Me trataste como si no valiera nada. Pero ahora todos saben lo que hiciste, no solo a mí, sino a todo este pueblo. El reportero del Boston Globe escribía furiosamente, capturando cada palabra. El representante del ferrocarril observaba en silencio, pero sus ojos se detuvieron en el mapa que Isaiah había traído, un mapa que mostraba la ruta original del ferrocarril, desviada por el alcalde para beneficiar sus propias tierras. Esto es inaceptable, dijo el representante, su voz cortante. La Continental Railroad no tolerará que sus planes sean manipulados para beneficio personal. Señor Montgomery, su tierra será el centro de la nueva ruta, como estaba previsto originalmente. La multitud estalló en vítores, pero Isaiah no sonrió. Sabía que la victoria aún no estaba asegurada. Marshall y sus hombres seguían siendo una amenaza, y la seguridad de Sarah seguía en peligro. Mientras el oficial federal comenzaba a organizar la detención de Marshall, Dedes y los demás, Ruth Wilkins se acercó a Sarah. Lo hiciste, susurró. Cambiaste todo. Sarah negó con la cabeza. No lo hice sola. Sin ti, sin Isaiah, sin el reverendo, esto nunca habría sucedido. Ruth sonrió, pero su expresión era seria. Esto es solo el principio, niña. La gente como Marshall no se rinde fácilmente. Pero ahora el pueblo sabe la verdad, y eso es algo que no pueden quitarles. Esa noche, mientras los oficiales federales escoltaban a Marshall, Dedes y Collins bajo custodia, la plaza de Lakewood Springs seguía llena de vida. Las familias que habían perdido sus tierras comenzaron a organizarse, exigiendo que se les devolviera lo que era suyo. El sheriff, que finalmente había encontrado el coraje para hacer lo correcto, prometió ayudar a investigar cada caso. Y en la cabaña de Isaiah, un pequeño grupo se reunió para planear el próximo paso, Isaiah, Ruth, el reverendo Thornton, Jenkins y Sarah. Recibimos un telegrama de Boston, dijo Jenkins, rompiendo el silencio. El profesor Williams está enviando más ayuda. Abogados, ingenieros, incluso un equipo para empezar a construir la escuela. ¿La escuela?, preguntó Sarah, sorprendida. Isaiah sintió. Empezó como una idea para mis hijos, para Jacob. Pero ahora será para todos los niños del pueblo, sin importar quiénes sean. Nadie debería crecer sin saber leer, sin saber sus derechos. Sarah sintió un nudo en la garganta. Había pasado de ser una víctima a ser parte de algo mucho más grande, algo que podía cambiar vidas. Pero también sabía que el camino por delante sería difícil. Los hombres como su padre no desaparecerían fácilmente, y el odio que habían sembrado en el pueblo tardaría en desvanecerse. Mientras la reunión terminaba, Isaiah se acercó a Sarah. Hiciste algo que pocos habrían tenido el valor de hacer, dijo. Pero esto no termina aquí. La gente te mirará ahora, querrán que les muestres el camino. Sarah asintió, aunque la idea la aterrorizaba. Había pasado toda su vida escondiéndose, temiendo, sobreviviendo. Pero ahora,
Por primera vez, sentía que tenía un propósito. No sé si estoy lista, admitió. Nadie lo está, respondió Aisae. Pero lo haces de todos modos. Porque es lo correcto. Mientras la luna se alzaba sobre Lakewood Springs, la plaza finalmente se vació. Las luces de las casas brillaban en la distancia, y el sonido de un tren lejano prometía un futuro diferente. Sarah, de pie en el porche de la cabaña, miró hacia el pueblo. Había sido vendida, humillada, descartada. Pero ahora, gracias a su valentía y a la de aquellos que creyeron en ella, Lakewood Springs estaba comenzando a sanar. Y aunque el camino por delante era incierto, una cosa estaba clara: la chispa que había encendido el cambio no se apagaría fácilmente. 6 meses después de la tormenta que había sacudido los cimientos de Lakewood Springs, el pueblo apenas se reconocía a sí mismo. El sol de la mañana se alzaba sobre un horizonte transformado, donde la silueta de una nueva estación de tren se erguía orgullosa en el borde de la propiedad de Isaiah Montgomery. Lo que alguna vez fue un sueño manipulado por hombres codiciosos ahora era una realidad tangible, un símbolo de progreso que beneficiaba a todos, no solo a unos pocos. Los campos resecos que rodeaban la cabaña de Aisae comenzaban a mostrar signos de vida, gracias a las lluvias recientes y a un sistema de riego que él había construido con la ayuda de ingenieros enviados por la Continental Railroad Company. Pero el cambio más profundo no estaba en la tierra ni en los edificios, estaba en las personas. La cabaña de Aisae, antes un refugio solitario, ahora compartía su espacio con una escuela improvisada. Lo que comenzó como un esfuerzo humilde para enseñar a 3 niños negros excluidos de las escuelas del pueblo se había convertido en un faro de esperanza para familias de todas las razas y orígenes. Bajo un roble robusto que ofrecía sombra en los días cálidos, Sarah Montgomery, antes Sarah Collins, dirigía las clases con una confianza que ella misma apenas reconocía. Los 20 estudiantes, una mezcla de niños negros, blancos e hijos de inmigrantes, escuchaban atentos mientras ella explicaba las bases de la lectura, las matemáticas y, lo más importante, los derechos que les otorgaba la ley. Cada palabra que pronunciaba era un eco de su propia transformación, de la joven silenciosa que una vez no se atrevía a levantar la mirada a la mujer que ahora lideraba con una fuerza serena. Nunca pensé que estaría enseñando, dijo Sarah una tarde, mientras observaba a los niños correr bajo el roble, sus risas llenando el aire. Aisae, que estaba martillando tablas para construir nuevos pupitres, levantó la vista y sonrió. Siempre supe que tenías fuego dentro de ti, respondió, su voz cálida pero firme. Solo necesitabas aire para respirar. Sarah sintió un calor en el pecho, una mezcla de gratitud y asombro. Hace 6 meses, estaba parada en una plataforma, siendo subastada como si no tuviera valor. Ahora, estaba casada con Aisae, un matrimonio sencillo oficiado por el reverendo Thornton, no por amor romántico, sino por un vínculo profundo de respeto y propósito compartido. Juntos, habían convertido la cabaña en un lugar de aprendizaje y sanación, un refugio para aquellos que el pueblo había marginado durante demasiado tiempo. Mientras tanto, en el centro de Lakewood Springs, las cicatrices de la corrupción aún eran visibles, pero el pueblo estaba sanando. El antiguo alcalde Marshall cumplía una sentencia en una prisión estatal, declarado culpable de extorsión y falsificación de documentos. El juez Dedes, cuya verdadera identidad como Harold Grayson había sido expuesta, había huido en la noche, pero los rumores decían que fue arrestado en Chicago bajo un nombre falso. Frank Holloway, el dueño del bar, había perdido su negocio por deudas acumuladas y ahora trabajaba como jornalero en un río lejano, una sombra de su antiguo ser arrogante. En cuanto al padre de Sarah, el señor Collins, la humillación pública lo había roto. Vivía de la caridad de otros, un hombre evitado por aquellos que alguna vez lo temieron. En la cabaña, las noches se llenaban de conversaciones entre un grupo pequeño pero unido, Aisae, Sarah, Ruth Wilkins, Jenkins el operador de telégrafos, y el sheriff Jansen, quien finalmente había encontrado el coraje para alinearse con lo correcto. Durante una de esas cenas semanales, Ruth trajo noticias que encendieron la mesa. Recibimos una carta de Benson, anunció, refiriéndose al profesor Williams de la Universidad de Boston. Está de acuerdo con nuestro plan para expandir el proyecto de la escuela. 15 becas para jóvenes de aquí,
para que estudien en Boston o en cualquier lugar donde quieran construir un futuro. Sarah sintió un nudo en la garganta. Su mano, sin darse cuenta, tocó una pequeña cicatriz en su muñeca, un recordatorio de los días en que su vida parecía no tener valor. 15 vidas cambiadas, susurró, su voz apenas audible. Isaiah sintió, sus ojos brillando con una determinación que nunca se apagaba. No solo vidas, dijo. Futuros. Eso es lo que estamos construyendo. Al día siguiente, el primer tren comercial llegó a la estación de Lakewood Springs, un evento marcado por una ceremonia sencilla pero significativa. El nuevo alcalde, un comerciante honesto elegido en una elección especial, habló de progreso y unidad, pero todos los ojos estaban puestos en los Montgomery, que estaban discretamente a un lado. Una anciana, cuyo hijo había conseguido un trabajo en la estación gracias a los cambios recientes, se acercó a Sarah con lágrimas en los ojos. Gracias a ti, susurró la mujer, apretando la mano de Sarah. Mi hijo, con su pierna más corta, nunca habría tenido una oportunidad antes. Ahora lleva su uniforme con orgullo. No lo hicimos solos, respondió Sarah, sonriendo con una calidez que aún le sorprendía. Fue el pueblo, todos nosotros. Esa noche, mientras caminaban de regreso a la cabaña bajo un cielo anaranjado, Isaiah reflexionó sobre lo que habían logrado. Eso es lo que no entienden de la justicia, dijo, su voz profunda resonando en la quietud. No se trata solo de castigar a los culpables. Se trata de construir algo mejor sobre las ruinas. Sarah se detuvo, mirando hacia el pueblo que se extendía bajo ellos, las luces de las casas comenzando a encenderse. Cuando estaba en esa plataforma, siendo vendida como un animal, todo lo que quería era venganza, admitió. Quería que todos sintieran el mismo dolor que yo. Isaiah sintió, comprendiendo. ¿Y ahora? Ahora entiendo que la verdadera libertad no es solo romper cadenas, dijo Sarah, su voz firme. Es construir una mesa donde todos puedan sentarse. Isaiah la miró, sus ojos llenos de un orgullo silencioso. Intentaron hacernos creer que éramos nada, dijo. Que tú eras solo algo que se podía comprar, y que yo no pertenecía a esta tierra. Y terminamos demostrando que nuestro valor nunca estuvo en venta, agregó Sarah, una chispa de desafío en su mirada. El impacto de lo que habían logrado se sentía en cada rincón de Lakewood Springs. La estación de tren, ahora operativa, atraía comerciantes y viajeros, revitalizando una economía que antes beneficiaba solo a los poderosos. En las aulas de la escuela, los niños aprendían no solo a leer y escribir, sino a soñar con futuros que antes les estaban negados. En el ayuntamiento, donde alguna vez se tramaron planes oscuros, ahora se reunía un grupo diverso de ciudadanos cada semana para discutir cómo mejorar la comunidad. Negros, blancos, inmigrantes, todos sentados a la misma mesa, algo impensable apenas unos meses atrás. Pero el cambio no fue fácil. Algunos en el pueblo aún miraban a Isaiah con recelo, sus prejuicios arraigados resistiéndose a desaparecer. Otros susurraban sobre Sarah, cuestionando cómo una joven que había sido subastada podía ahora liderar una escuela. Sin embargo, cada día que pasaba, esas voces se volvían más débiles, ahogadas por el creciente coro de quienes veían el valor de lo que se estaba construyendo. Una mañana, mientras Sarah enseñaba a los niños a leer un mapa del condado, un visitante inesperado llegó a la cabaña. Era el profesor Williams, el hombre cuyas cartas habían guiado a Isaiah durante años. Era mayor de lo que Sarah esperaba, con el cabello canoso y una mirada que parecía ver más allá de las palabras. Traía consigo una caja llena de libros y un plan detallado para la escuela. Señor Montgomery, dijo Williams, estrechando la mano de Isaiah con una calidez genuina. Nunca dudé de que podrías hacer esto. Pero verlo con mis propios ojos, es más de lo que imaginé. Isaiah sonrió, un gesto raro pero sincero. No lo hice solo, dijo, señalando a Sarah, que estaba corrigiendo la tarea de un niño. Ella es el corazón de esto. Williams se acercó a Sarah, que se sonrojó bajo su mirada. Señorita Montgomery, dijo, inclinando la cabeza. He oído mucho de usted. Lo que hiciste con ese libro rojo, cambió el destino de este pueblo.
Sarah negó con la cabeza, incómoda con el elogio. Solo hice lo que tenía que hacer, dijo. Si no hubiera sido por Isaiah, por Ruth, por el reverendo, nunca lo habría logrado. Eso es lo que hace a una comunidad, respondió Williams. No es solo un hombre o una mujer. Es lo que sucede cuando las personas se unen por algo más grande que ellas mismas. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de trabajo duro y momentos de alegría. La escuela creció, atrayendo a más estudiantes y maestros voluntarios. Los ingenieros del ferrocarril trabajaron con Isaiah para asegurar que su tierra, ahora el centro de la ruta comercial, estuviera protegida legalmente para siempre. Sarah, que alguna vez temía hablar en público, ahora dirigía reuniones comunitarias, su voz clara y firme mientras abogaba por los derechos de los marginados. Una tarde, mientras los niños jugaban fuera, Sarah encontró a Isaiah revisando una pila de cartas en la mesa de la cabaña. Una de ellas era del oficial federal que había arrestado a Marshall. Decía que el caso contra los conspiradores estaba casi cerrado, y que las tierras robadas estaban siendo devueltas a sus legítimos dueños. Otra carta, del Boston Globe, anunciaba que la historia de Lakewood Springs sería publicada como una serie, con los nombres de Isaiah y Sarah destacados como los héroes del pueblo. ¿Crees que esto es el final?, preguntó Sarah, sentándose junto a él. Isaiah negó con la cabeza. No es el final. Es un nuevo comienzo. Pero siempre habrá quienes intenten devolvernos al pasado. Por eso debemos seguir construyendo, seguir enseñando, seguir luchando. Sarah asintió, sus ojos recorriendo la cabaña que ahora era más que un hogar, era un símbolo de resistencia y esperanza. Pensó en la llave que había llevado en su zapato, en el libro rojo, en las noches de miedo y las mañanas de triunfo. Pensó en su madre, que había huido de su padre, y en cómo, quizás, ahora podría encontrarla y mostrarle que no había sido un error. Pensó en los niños que ahora leían bajo el roble, en las familias que recuperaban sus tierras, en el pueblo que estaba aprendiendo a verse a sí mismo de una manera nueva. Cuando estaba en esa plataforma, dijo Sarah, su voz suave pero firme, pensé que mi vida había terminado. Que no valía nada. Pero ahora veo que esas cosas rotas, como yo, como este pueblo, pueden reflejar la luz de una manera que las cosas enteras nunca podrían. Isaiah la miró, sus ojos llenos de una emoción que no expresó en palabras. Eso es lo que ellos nunca entendieron, dijo. Que las personas como nosotros, las que intentaron romper, son las que tienen el poder de cambiar el mundo. El sol se puso sobre Lakewood Springs, bañando el pueblo en una luz dorada que parecía prometer un futuro mejor. La estación de tren zumbaba con actividad, los niños reían en el patio de la escuela, y las reuniones en el ayuntamiento continuaban, ahora llenas de voces que antes habían sido silenciadas. Isaiah y Sarah, dos personas que el mundo había intentado descartar, habían demostrado que el verdadero valor no se mide en dinero ni en poder, sino en el coraje de levantarse y construir algo nuevo. En las aulas, los niños aprendían no solo letras y números, sino historias de resistencia, de cómo un hombre y una joven habían desafiado a un sistema corrupto y ganado. En las calles, las familias hablaban de un futuro donde todos tendrían un lugar. Y en la cabaña, bajo la luz de una lámpara, Isaiah y Sarah planeaban el próximo paso, una red de escuelas, un fondo para ayudar a los necesitados, una comunidad que nunca más permitiría que la injusticia reinara. Ellos intentaron rompernos, dijo Sarah a sus estudiantes en su primera clase de un nuevo trimestre, su voz resonando con una fuerza que inspiraba a todos los que la escuchaban. Pero olvidaron que a veces, las cosas rotas reflejan la luz de maneras que las cosas enteras nunca podrían. Y mientras el tren silbaba en la distancia, llevando consigo las promesas de un mundo más grande, Lakewood Springs se alzaba como un testimonio de lo que es posible cuando las personas se niegan a aceptar los límites impuestos sobre ellas. Isaiah y Sarah, juntos, habían encendido una chispa que no solo había expuesto la corrupción, sino que había iluminado un camino hacia un futuro donde todos podían encontrar su lugar.